miremos la programación en la cual pues obviamente esta evidencia que vamos a trabajar esta semana es la evidencia de desempeño. Nos encontramos en la fase de planeación. Pues la actividad de proyecto número 4, ¿sí? Determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Y pues obviamente nos vamos a enfocar en una de las evidencias de las cuales yo voy a mencionar. Posiblemente ustedes, pues a partir de esta evidencia hoy, me confirmen si tienen, digamos, eh, digamos, algo avanzado o digamos si tienen la oportunidad de realizar un documento que realmente es un documento que muestra el proceso del desarrollo de software, preferiblemente el proyecto que ustedes van a entregar. Pues recuerden que ya en esta fase lo que nosotros hacemos es como construir unos artefactos que va a quedar, digamos, como el plano de lo que ustedes quieren desarrollar de su software, pero también se les va a hacer un instrumento para verificar cómo ese artefacto cumple con las condiciones mínimas en el proceso de desarrollo de software. Bueno, esta evidencia es una evidencia de la guía de aprendizaje número 4, se llama diseño de instrumentos para la verificación de artefactos, ¿sí? Y pues obviamente hace referencia a la temática de validación de documentos. Recuerden que esta semana se está dando esta evidencia una semana después porque la semana pasada que se programó, pues hubo problemas con Sajuna y pues obviamente no se pudo, digamos, realizar la sesión por motivos de inconvenientes en plataforma. Aquí hay un cronograma, digamos, dispuesto digamos, nosotros los instructores pues, cumplamos con, digamos, con una dinámica de cronograma, pero pues, obviamente esta fecha ya no sería. Digamos que para esta evidencia nosotros tenemos disponibilidad toda esta semana, ¿sí? Y finaliza el domingo 5 de octubre, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y esta es la evidencia que tiene la nomenclatura G4 22050 1095 A4, evidencia número 2. ¿Listo? Se llama evidencia de desempeño, diseño de instrumentos para la verificación de artefactos. ¿Listo? Entonces, si ha quedado claro, esta es una evidencia que puede llegar a ser muy sencilla de hacerla. Realmente ustedes la pueden hacer en 3 horitas como máximo o se demoran menos, hasta 2 horitas. Pero la fecha quedaría del 29 de octubre hasta el, perdón, 29 de septiembre y finalizaría el 5 de octubre, para que quede claro. ¿Listo? Obviamente estas fechas aquí quedan, pero realmente esta fecha se reprogramó porque la anterior semana no se pudo dar la evidencia por motivos de problemas de salud. ¿Listo? Por favor me confirman si he sido claro o si tienen alguna inquietud. Listo, Santiago, muchas gracias por confirmar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, el tema es el siguiente. Para esta evidencia, si nos vamos a digamos, a la guía de aprendizaje, que es la guía de aprendizaje número 4, vamos a enfocarnos en la evidencia que les acabo de mencionar. Ella se encuentra en la página número
en la página número... Ya les digo. A partir de la página número 11, ya tenemos a disposición la evidencia y la evidencia es esta. Diseño de instrumentos. Esta. En la, digamos, página número 15. ¿Sí? Entonces, detalles a tener en cuenta según la guía, muchachos. Entonces, miren, según la norma IEEE, la 2004, nosotros a veces enfocamos que algunos de los documentos o digamos en el proceso de desarrollo de software, especialmente las pruebas de software, nos dan la oportunidad de verificar el comportamiento de un programa de forma dinámica, ¿sí? Obviamente eso lo tenemos que hacer a través de un documento, o sea, todo, digamos, todo desarrollador de software que está en el área de pruebas de calidad, entonces, si él ve el comportamiento del programa, todo es producto de tener un insumo, como son los casos de prueba. Y obviamente, en la organización, en la planeación de ejecutar las pruebas de un software, pues debe de existir, digámoslo así, una gran cantidad de pruebas para mirar el comportamiento esperado de lo que es un software. Y normalmente en esa verificación usted debe registrar lo que realmente arroja el proyecto o el software y pues obviamente nosotros tenemos que asegurar que ese software cumpla con las condiciones mínimas de que se cumplan esos requisitos, esos objetivos planteados para tal propósito del proyecto. ¿Listo? Entonces aquí lo que ustedes van a hacer es algo muy similar. Ustedes van a tratar de mirar uno de los procesos que ustedes están elaborando como tal para su proyecto. Entonces, para mí un artefacto, ¿sí? O sea, para mí es un artefacto. Un artefacto puede ser un diagrama de clases, puede ser un documento en el cual yo haya especificado los requerimientos del software, puede ser, por ejemplo, el modelo entidad-relación de la base de datos. Digamos que los artefactos son esos pequeños, digamos, el modelado que usted ha hecho del desarrollo del software, ¿sí? Para la parte de, o sea, de la base de datos, el diseño de interfaces, puede ser también un documento técnico donde usted especifique, cuáles son los requerimientos. Entonces, para mí esto es lo que realmente representa un artefacto. Ahora, ¿qué va a diseñar usted? Pues un instrumento de verificación para esos artefactos. Cualquiera, puede ser cualquier artefacto, pero obviamente tiene que estar enfocado en su proyecto. Entonces, digamos, si usted construyó un diagrama de casos de uso, un diagrama de clases, un diagrama de despliegues, hay que diseñar un instrumento de verificación. Y normalmente este instrumento o este documento, que posiblemente ustedes ya pueden llegar a tener una pequeña idea o si ya de pronto tienen algo ya construido, pues lo pueden agregar en este documento. Yo ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería un instrumento de verificación para un artefacto. Entonces, ¿qué debe contener? Pues la información puntual, específica, sencilla, medible y entendible de cómo es que usted va a verificar el diseño. Pues realmente usted lo que debe construir es
o puede ser una lista de chequeo. Esta es una lista de chequeo, es muy importante a la hora de, digamos, verificar un artefacto. Es, digamos, como la más indicada, ¿sí? Se recomienda que una lista de chequeo esté redactada en lenguaje sencillo, comprensible, buena ortografía y un formato que debe ser amigable y con buen diseño. Digamos que en esta evidencia, estas son las consideraciones a tener en cuenta y pues finalmente usted lo que entregaría es un documento que se vuelve un instrumento para verificar artefactos. ¿Sí? Entonces, Paula me dice que se sobrepone el sonido de fondo. Aló, aló. Ahí me están escuchando bien. Ah, bueno, ya no. Ok, gracias. Bueno, continuemos. Entonces, en este caso, esta evidencia va a tener un grado de elaboración por parte de ustedes y si ustedes se van a la temática que tienen que trabajar para esta evidencia, se sugiere que usted, para hacer esta evidencia, trabaje en el material de formación, el que se llama validación de documentos. Y obviamente aquí posiblemente vamos a tener desde la parte de la introducción todo lo que usted debe saber y conocer cuando desarrollan sistemas de información, digamos que van a entender del por qué algunas de las crisis más resaltadas en el desarrollo de software, que se le llaman crisis, es porque la calidad de los sistemas es muy mínima, ¿sí? Entonces, cuando usted como desarrollador implementa o bueno, conoce los diferentes procesos que deben seguir las diferentes fases para desarrollar un software, pues digamos lo que usted va a hacer es en esas fases documentar los procesos que se van llevando de cada una de las fases para que en cada una de ellas usted se anticipe y digamos que usted genere una documentación que le va a permitir a través de unos documentos técnicos saber si va bien, si realmente la información que usted está, digamos, planteando o documentando del proceso del desarrollo de su software, eh, puede tomar decisiones porque usted necesita verificar si se está haciendo las cosas, medir si se está cumpliendo con algunos de los procedimientos para poder llegar a hacer unos entregables y pues obviamente trazarse unas metas, unos objetivos donde me van a permitir siempre hacerle seguimiento al proyecto y la idea básica es tenerlos entregables, porque realmente si usted verifica, pero a veces uno verifica al ojo, entonces usted como desarrollador dirá, pues sí, va bien, pero ¿en dónde se está registrando esa información? Y lo más importante con este tipo de conceptos en la validación de documentos es que usted registre y deje una trazabilidad para que personas que vayan llegando al proyecto, se vayan uniendo, se estén dando cuenta de lo que se está haciendo en el proceso del desarrollo de software. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el proceso del desarrollo de software se deben verificar algunos de los procesos. Por ejemplo, para mí es muy importante que ustedes me muestren si han hecho el artefacto de su proyecto. Entonces yo quiero que sí me confirmen qué artefactos han hecho. Así, digamos, en el chat vayan mencionando qué artefactos han hecho. Y pues vamos tratando de resolver algunas dudas de lo que es el concepto de artefactos. No sé si alguien quiere escribir y decir, bueno, yo he hecho uno de los artefactos, o considero que uno de los artefactos es, por ejemplo, el diagrama de casos de uso. ¿Ustedes qué me dicen?
¿Es correcto? ¿O estoy en lo correcto? ¿O estoy en lo incorrecto? A ver, googleemos por acá, a ver. Artefactos. De hecho, ustedes ya hicieron una, una consulta. Uy, rayos, ¿qué pasó? Me está pidiendo. Bueno, digamos que sí. Bueno, me está pidiendo como. Bueno, carajo. Miremos aquí. Que no me está dejando. Miremos por acá. A ver. Bueno, dice los artefactos de gestión. Bueno, digamos que hay diferentes tipos de artefactos, ¿no? Unos que analizan el negocio, otros que me brindan un plan de desarrollo de software, unos que me dan el desglose de los trabajos, de las tareas que voy a hacer. Bueno, hay unos que son específicos de implementación, de entorno. Entonces, miren, pues información ustedes podrán encontrar variada y específicamente todo está asociado a que, digamos que nosotros debemos garantizar que un proyecto y que un software cumpla, digamos, con los mínimos estándares de calidad para poder hacer entregables que apoyen el proceso del software. Entonces, por ejemplo, un artefacto puede ser un documento completo donde se recolectaron toda la documentación. Recuerden que la documentación inicial, así como lo menciona Paula, eh, en el proceso del desarrollo de software va mejorando, ¿no? Entonces, por ejemplo, además de que ustedes quieren, por ejemplo, desarrollar un software, pues hay que hacerle calidad al software. Y pues obviamente si nosotros incluimos algunos elementos para medir cómo va el proceso de software, pues sería importante realizar estos instrumentos. De hecho, esta evidencia se trata de que ustedes diseñen un instrumento para verificar un artefacto. Entonces, si estamos iniciando, pues un artefacto para mí puede ser, digamos que el documento de especificación de requerimientos de software, ¿sí? Eh, digamos que bueno, ya vemos que S, E, S, E, L, bueno, vamos a ver la nomenclatura, ahorita ya les digo. Por ejemplo, un artefacto puede ser un diagrama de clases. Pregunta, ¿ustedes ya hicieron el diagrama de clases de su proyecto? ¿Sí? En UML, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver por acá. Para mí, un diagrama de clases es ese diagrama útil en UML donde yo claramente trazo la estructura del sistema, ¿sí? Entonces yo puedo ver los tipos de clases, atributos, las operaciones, las relaciones entre los objetos. Entonces, si yo tengo claro, ¿sí? Cómo realizar un diagrama en UML, ese es un entregable que se tiene que hacer. De hecho, ustedes, pues obviamente ya
ya tienen que conocer cómo se hace, cómo, digamos, me beneficia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo a partir de él identificar los modelos de datos para mi sistema de información, o sea, la información que se va a manejar en mi sistema a partir del diagrama de 9ML, importantísimo. O sea que este modelado me sirve para la base de datos, por ejemplo. Aquí yo comprendo la visión general de lo que mi aplicación va a ser, ¿sí? Y visualmente yo veo cuáles son las necesidades específicas y, por ejemplo, divulgar esa información en la empresa donde yo voy a construir el software, o si el cliente me solicita un software, yo tengo que saber visualmente esas necesidades específicas a través de ese diagrama. Entonces, para mí se vuelven un artefacto. Y si yo quiero construir de ese artefacto un instrumento de verificación, pues mínimamente si yo sé que un diagrama de clases, por ejemplo, está compuesto de unas partes, pues entonces yo tengo que saber que en ese instrumento debo colocar si hay una sección donde se ve la parte superior, la parte central y la parte inferior. Entonces yo hago énfasis en que una parte superior me muestra lo que es el nombre de la clase. eh, por ejemplo, la parte central es donde contienen los atributos de la clase. Hay cualidades o atributos que representan a lo que es la clase. Y pues obviamente a partir de estas, digamos, consideraciones de cómo es una clase, o bueno, realmente cómo es un diagrama de clase y cuáles son sus componentes básicos, yo a partir de esto puedo generar un instrumento. Acá en el material, los instrumentos de medición, hay unos que son muy fáciles de realizar, o realmente los que me van a permitir a mí cumplir con esta evidencia. Por ejemplo, la sección de lista de chequeos. Digamos que ese instrumento es fundamental para yo poder verificar, y pues en este caso es recolectar información que puede ser en la etapa de requisitos, ¿sí? Por ejemplo, es una hoja de verificación, entonces este me sirve como instrumento, así mismo lo está mencionando en los elementos a tener en cuenta, o sea que ustedes tendrían que hacer una lista de chequeo para esta evidencia de algún artefacto que estén construyendo para su proyecto. Entonces, para yo construir la lista de chequeo, pues obviamente vamos a tener que enfocar todo el esfuerzo en que miremos, por ejemplo, un ejemplo. Yo creo que por aquí está el ejemplo. Vamos a ver si por aquí ya lo podemos ver. Bueno, aquí está todo lo asociado a lo que deben de tener en cuenta para hacer esa lista de chequeo. Aquí se considera el ámbito, pues obviamente van a enfocar dentro del documento técnico que deben hacer, es identificar para qué se aplica el documento, en dónde se va a aplicar, cuáles son las características a analizar o qué procedimientos y procesos van a enfocar en esta lista de verificación o en esta, ahora sí el diseño, ¿sí? Entonces, miren que tiene que tener un nombre, ¿sí? Entonces, una lista de verificación, ¿para qué? Para al diagrama de clases, listo. Algunas características posibles o variables de la información. Entonces, por ejemplo, si sé que yo voy a tratar de verificar que exista en el diagrama de clases secciones o, digamos, componentes básicos como sección superior, sección central, usted puede hacer un diagrama de clases, perdón, una lista de chequeo, considerando lo que nos puede brindar aquí, pues, una de las herramientas más utilizadas en UML como el Lucidchart. Y aquí está la definición, ¿sí? Pues obviamente dentro de los componentes básicos, además de tener secciones, tienen otros ítems como son los modificadores, que estos son específicamente para los, digamos, los tipos de niveles de acceso que pueden tener tanto
los atributos como los métodos, ¿sí? Y pues obviamente considerar algunos de los elementos que nos pueden llegar a nosotros a mostrar un diagrama muy completo, como puede ser elementos o esos rectángulos correctamente diseñados a partir del diagrama y que, por ejemplo, en algún momento exista herencia, en algún momento exista la relación entre las clases, ¿sí? Que exista, por ejemplo, las cardinalidades. Miren, por ejemplo, aquí un diagrama de clases donde hay una relación de una clase con otra y donde, digamos, a la hora de elaborar ese, ese diagrama, pues por lo menos cumpla con, pues digámoslo así, con la parte superior, la parte, se le llama parte superior, parte central y parte inferior. Digamos que una clase debe contener, digamos, esos tres elementos fundamentales, además del nombre, eh, los atributos y los métodos. Y también en el diagrama hay relaciones entre clases, donde se identifica tanto la asociación, que tanta participación tiene una clase con otra, y cuál sería su cardinalidad, ¿sí? Entonces, digamos, esto es una relación entre la clase auto y la clase viaje, donde están interrelacionadas. Entonces, el auto tiene una asociación de, digamos, como auto asignado, ¿sí? Y el valor es de 0 a 1. Esto es digamos, la multiplicidad. Entonces aquí, cuando existe un viaje, pues obviamente automáticamente hay una relación. Y obviamente se puede tener una instancia de un auto asociada a ella y pues obviamente en ese momento ya puede existir algunos elementos importantes dependiendo de la relación o digamos de la forma como que el cliente quiere un usuario, quiere un auto, perdón, puede llegar a generar asociaciones con otras clases, ¿sí? Por ejemplo, casas rodantes, bueno, dependiendo. Esto es un ejemplo muy sencillo. Yo creo que no sé si ustedes tienen este enlace para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, ¿sí? Voy a compartirles aquí uno de los primeros artefactos donde, además de que me brinda, digamos, podríamos hacerlo con un diagrama de clases, ¿sí? Porque pues a partir de que ustedes elaboren el diagrama de clases del proyecto, ¿sí? Van a poder hacer ese instrumento asociado a su proyecto. Digamos que el instrumento que ustedes vayan a generar lo van a hacer puede ser para el diagrama de clases o puede ser para otro artefacto. Yo considero que otro artefacto puede ser los diagramas de casos de uso o las historias de usuario, o puede ser también, no sé, el documento donde ustedes especificaron los requerimientos del usuario. Y de ellos, pues obviamente van a hacer esa lista de chequeo. Cuando ustedes hacen una lista de chequeo, la pueden hacer para diferentes tipos de artefactos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy sencillo de una lista de chequeo para un módulo de registro de usuarios. Esto ya es para la parte donde se ha programado o donde se va a programar el software, ¿sí? Entonces, posiblemente aquí esta lista de chequeo me va a dar a mí como la oportunidad de yo verificar si algunas de las preguntas que están como criterio de actividad se cumplen o no se cumplen cuando yo utilizo, en este caso, el módulo que está desarrollado en el software que puede llegar a desarrollar alguien o alguien desarrolló, ¿sí? Entonces, preguntas como ¿en qué el tiempo de respuesta en los procesos es el esperado? Entonces, por ejemplo, esta pregunta, pues posiblemente
hará referencia cuando se registra un usuario, ¿sí? Entonces, mínimamente, ¿cuánto tiene que durar un registro de un usuario? ¿Sí? Pues puede ser que un formulario tenga o como dos campos para registrarse, puede tener más, pero lo ideal es que cuando él se registre, cumpla con los requisitos mínimos. Esta pregunta, como es abierta, ¿sí? Depende de consideraciones como, pues dependiendo del formulario con el cual se esté registrando. Pero lo ideal es que, por ejemplo, un usuario cuando se vaya a registrar no se demore mucho. Digamos que realmente es lo que registre y ya. Hay consideraciones de criterios de seguridad en el sistema, pues si se especificaron, obviamente es importante que la información la esté registrando un usuario, ¿sí? Y no vaya a ser, por ejemplo, un robot, ¿sí? O alguien que quiera afectar el sistema, ¿sí? Entonces, posiblemente, no sé, un CAPTCHA es importante dentro del formulario para identificar que es un ser humano. Entonces, si eso está dentro del registro del usuario, pues obviamente cumple. Pero si no está, entonces ahí ya estamos marcando una, digámoslo así, eh, un no cumple, porque si estamos hablando de un módulo de registro, pues obviamente tiene que tener esas consideraciones, esos criterios de seguridad. Digamos que la cantidad de usuarios y el ancho de banda, pues puede ser una de las preguntas que puede estar incluida para este tipo digamos, de verificación de estos. Pues esto también es un artefacto. Digamos que es un módulo ya que se ha desarrollado. Entonces, cuando ya lo comienzan a probar, entonces verifican qué cantidad de usuarios y pues obviamente con qué ancho de banda está tratando de guardar información de manera simultánea. Puede ser que esto se cubra o digamos exista, pues especialmente para los que hacen pruebas de software a través de, no sé, alguna herramienta donde pues realmente se configure para poder hacer en una cantidad de usuarios se pueda pues verificar que el sistema no se caiga cuando se está haciendo la prueba con bastantes usuarios y al mismo tiempo o en paralelo, ¿sí? Para eso se puede utilizar herramientas. Eh, y esas herramientas le van a cuantificar la cantidad de usuarios que usted puede ingresar con un ancho de banda. Si eso lo han hecho en el proyecto, pues cumple, ¿sí? Bueno, y de ahí en adelante, pues esto le sirve de insumo para poder crear una lista de chequeo. No solamente se le hace digamos, hay diferentes tipos de artefactos en el proceso de software. Este es uno de los artefactos. Entonces, como apenas nosotros estamos iniciando, los artefactos que yo puedo mencionar para que ustedes les hagan un instrumento de verificación son, por ejemplo, el diagrama de clases. ¿Qué otro mencioné? ¿Quién me dice? ¿Qué otro puede ser un artefacto? ¿Qué otro artefacto podemos disponer para hacerle un instrumento de verificación? ¿No se acuerdan? Diagrama de casos de uso. Por ejemplo, el modelo entidad-relación es un artefacto. Modelo entidad-relación.
Puede ser que usted no tenga conocimiento porque todavía no ha visto lo de bases de datos, pero realmente puede ser un artefacto muy importante hacerle un instrumento de verificación. Pues el instrumento va a ser una lista de chequeo, ¿listo? Eh, pero esto sí, diagrama de casos de uso, llamémoslo así. Bueno, entonces, miremos uno de los ejemplos para que a ustedes les quede como un poco más claro. Entonces, por ejemplo, acá, yo tengo un entregable de uno de sus compañeros, ¿sí? Entonces, miren, esta evidencia viene con lo siguiente, dice, con una introducción y pues obviamente ellas ya dentro de la evidencia y el documento ya mencionan cuál es el ámbito. Van a validar las características de los artefactos generados que influyen en la construcción y la planificación del sistema. Entonces, el formato va a ser una lista de chequeo donde se va a mencionar el criterio, si cumple, si no cumple o no aplica. Digamos que hay una lista de chequeo para casos de uso, por ejemplo. Entonces, este es uno de los primeros, uno de los primeros instrumentos de lista de chequeo que les pueden servir a ustedes, pero miren que los criterios van a estar enfocados en el conocimiento de los casos de uso. Por ejemplo, aquí se está mostrando si se identificaron todos los actores que interactúan en el sistema. Realmente ustedes aquí tienen que tratar de contestarlo, porque no es solamente hacer el instrumento y no contestarlo, pues contéstenlo, porque ustedes se van a dar cuenta eh, de ese instrumento, pues que realmente ustedes tendrían que estar haciendo como el registro o el chequeo o la verificación de que en su artefacto se están cumpliendo estos criterios. Se identificaron los posibles casos de uso resultantes del sistema. Digamos que esto es una consideración para esta lista de chequeo. Pues posiblemente hay algunos casos de uso que son producto o resultado en el proyecto. Entonces los colocan. Si existe la relación entre los actores y el sistema. Entonces, cuando uno ve un artefacto que se relaciona, o bueno, esos elementos que están dentro del proyecto que se van a relacionar entre ellos, pues si cumple, pues uno lo va chuleando. Listo. Entonces, hay 8 criterios, ¿sí? Entonces, dentro de los criterios se menciona, digamos, elementos importantes que hacen parte de los casos de uso. Si eso es lo que se necesita para evaluar un diagrama de casos de usos, puede ser que existan más criterios. A su modo de análisis y representación puede ser que les haga falta más cosas, pero realmente una lista de chequeo no tiene que ser tan extensa, entonces ustedes condensan lo más general, lo más importante y pues tratan de hacer esta cantidad mínima. ¿Listo? Entonces se pueden pasar a otro artefacto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden evaluar o hacerle seguimiento a los mockups de su proyecto. Entonces, en su proyecto, según ustedes, los mockups van a tener estos criterios. Entonces, digamos, prototipos de ingreso a la opción de login, prototipos o, digamos, gestión de los usuarios. Bueno, ya dependiendo de cómo ustedes eh, eh, generen los criterios, pues van a hacer que este instrumento o sea más extenso o sea menos, pero realmente están enfocando dentro de la lista de chequeo qué es lo que quieren, digamos, evaluar o registrar o, digamos,
qué es lo que, a lo que le van a hacer seguimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, al diagrama de actividades, a los mockups y al diagrama de casos de uso, tres artefactos, al de componentes, y el diagrama de clases 5. Entonces, aquí son bastantes, ¿sí? Entonces, para mí esto es una evidencia muy completa, ¿sí? Entonces, aquí ustedes, lo que ustedes necesitan es, por ejemplo, tratar de llegar a realizar una evidencia para poder hacer listas de chequeo. A lo que le van a hacer seguimiento es al proceso de algunos de los artefactos elaborados y pues obviamente que cumpla con esos formatos o con esas recomendaciones para que puedan llegar a cumplir correctamente la evidencia. Bueno, entonces aquí mockups. Me imagino que ustedes lo están haciendo en Balsamic, no sé en qué lo están haciendo. Diagrama de clases. Bueno, ya diagrama de clases ya está. Diagramas de despliegue o de actividades. Y ya, esos serían como los artefactos en los cuales ustedes podrían plantear y entregar el proyecto o entregar el documento. No olviden que el documento que vayan a elaborar, por ejemplo, que cuando ustedes van a hacer el instrumento, pues lo hagan con algún tipo de diseño, pues que se vea, digamos, una presentación clara de cómo van a construir ese instrumento. Y recuerden que ustedes lo pueden hacer para cualquier elemento fundamental del proyecto de software que se considera que va a ser un artefacto. ¿Listo? Entonces, digamos que esta sería la evidencia que tendrían que entregar para esta semana. Pues esta evidencia, si ustedes se dan cuenta, dependiendo de lo que ustedes identifiquen de lo que van a hacer como instrumento en su proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son los artefactos que identificaron para su proyecto? Miren que esto es un documento que no tiene más de 5 hojas, 6 hojas. No se olviden que tiene que tener su respectiva introducción, su portada, obviamente, y ya en la elaboración del instrumento, pues van a, van a construirlo dependiendo del diseño que ustedes quieran. Y luego lo que van a hacer es concluir y listo. Ese es todo el trabajo que tendrían que hacer. Ahora sí mi pregunta, ¿ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda, inquietud, alguna sugerencia? Entonces quiero que por favor me confirmen, porque hasta ahí ya tenemos claridad de lo que tienen que entregar. Listo, muchas gracias Paula, muchas gracias Santiago. Alejandro, ¿cómo va? Que sí me gustaría que, por ejemplo, de cada instrumento que vayan a colocar en el documento, pues coloquen el artefacto ya elaborado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cada lista de chequeo, agréguenle el artefacto. Entonces, si ustedes hicieron un diagrama de casos de uso, agréguenlo. Si hicieron un diagrama de clases, agréguenlo. Para que de pronto, pues, se extiende un poco más el documento, pero ustedes ven ese instrumento de ese artefacto y pues obviamente uno va a tener una lectura más clara de lo que quieren realmente evaluar. No, porque pues por ejemplo si usted un diagrama de clases, pues realmente dependiendo del, del, del diagrama, pues él se extiende cuando ustedes hacen el instrumento, pero digamos que el plano de lo que es un diagrama de clases es una imagen que ustedes pegan, o sea, al principio o abajo, como ustedes lo vean más conveniente, traten de organizar esos instrumentos con los artefactos para que pues sepa uno cuál es el instrumento que se va a aplicar. Bueno, pues trata de que el caso de uso, pues digamos que no sea extendido,
más bien que sea generalizado, porque si usted lo comienza a especificar página por página, sí se va a extender, pero si usted deja un caso de uso general, porque usted lo extiende, pero lo ideal es que en un caso de uso, lo importante aquí, Paula, y la recomendación es que quede en una sola hoja, ¿sí? Entonces yo te puedo mostrar un ejemplo de lo que puede ser un sistema en una sola hoja. No comenzar a mostrar secciones del proyecto, ¿no? Es que para eso es un caso de uso. Un caso de uso tiene que eh, pertenecer eh, a una hoja. Digamos que ustedes en un principio, cuando elaboran un caso de uso, miren, siempre un caso de uso, ¿sí? Lo ideal es que quede plasmado en una sola hoja. Entonces, por ejemplo, hay casos de uso que son generalizados. Entonces, por ejemplo, mire, esto sería eh, un sistema, ¿sí? Que me permite, no sé, aquí, ingresar información, digamos que, registrar cuentas, analizar negocios, analizar. Bueno, realmente aquí lo que nosotros queremos siempre a través de un caso de uso es que todo quede en un solo diagrama. Obviamente no van a colocar lo que se ha extendido, porque pues obviamente yo voy a hacer el instrumento solo para el diagrama, no para lo que se ha digitado en la parte que se extendieron. Aunque yo podría hacer un instrumento de verificación para para los diagramas de casos de usos extendidos. Ahí es donde ustedes tienen que ser claros, ¿no? ¿Usted a qué le va a hacer, usted a qué le va a hacer instrumento? A lo que extienden documentación, porque este es otro artefacto. Realmente esto es otro artefacto. Y pues obviamente esto es válido, ¿sí? Entonces, ya depende de cada uno de ustedes hacia dónde quieren profundizar o cuáles de los artefactos es a los que tienen que crearles el instrumento. Entonces, bueno, entonces si hablabas de ese, pues entonces, pues no los vas a hacer específico, sino que hazlo general. Entonces, por ejemplo, sé que hay casos de usos extendidos. Entonces, ¿cómo vas a construir un instrumento para los casos de usos extendidos que cumplan con las condiciones importantes para que sea un caso de uso que cumpla? Entonces, pues obviamente tiene que tener la estructura que tú sugieres, que tienen que estar registrados el nombre de los casos de uso, que tiene que estar registrado el actor. Bueno, ya depende de tu experticia y pues no lo vas a hacer de uno en específico, sino de cualquier caso de uso extendido de tu proyecto que con ese instrumento se pueda cumplir eh, digamos, ese seguimiento y ese registro de lo que realmente se necesita, de cuáles son los elementos importantes que tiene que tener un caso de uso extendido. No se vayan a confundir, no es para algo específico, eh, sino que es de eso que ustedes van a estar trabajando. Eh, por ejemplo, usted no me puede colocar una lista de chequeo para, para un diagrama de caso de uso en específico. No, es de todos los diagramas, digamos, es de todos de todo el diagrama de casos de uso. Si usted ha extendido, pues obviamente se va a complicar. Entonces, utilice el diagrama de casos de uso. Listo. Ahora sí, si tienen alguna duda, o inquietud, pues es el momento. Ustedes tienen a disposición el micrófono. Eh, yo pienso que aquí ya quedó todo claro para lo que es la entrega de la evidencia. Espero que de pronto, pues a medida que ustedes vayan avanzando, si ustedes tienen alguna pregunta o duda, pues estoy muy atento también a sus inquietudes y pues espero verlos pronto. Si ha quedado todo claro, entonces
terminemos por el día de hoy y les deseo una excelente noche, que descansen y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche, muchachos. Estén muy bien, hasta luego. Feliz noche, que estén muy bien, que descansen. Hasta luego.